biliar, tenemos que hablar prácticamente de una enfermedad, que es la litiasis biliar. La litiasis biliar, que se conoce con otro nombre también. ¿Cuál es el otro nombre? Colelitiasis. Muy bien, tienen que acordarse de estos términos, porque cada uno es diferente al otro. Muy bien, entonces vamos a poner colelitiasis. Muy bien. Entonces, ¿qué es la colelitiasis? La colelitiasis no es nada más que la presencia de cálculos en la vesícula biliar. Eso es colelitiasis. Muy bien, vuelvo a repetir, la colelitiasis es la presencia de cálculos en la vesícula biliar. Muy bien, ¿y cómo nosotros vamos a saber que alguien tiene piedras o cálculos? Por ejemplo, su compañera, ¿cómo podemos saber que tiene cálculos en la vesícula biliar? Eso, muy bien, con una ecografía abdominal. Entonces, ahí está una pregunta y una respuesta que es sencilla. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de colelitiasis? Con ecografía. Es la única manera de hacer un diagnóstico. Porque si el paciente viene con un dolor cólico, un dolor en epigastrio, nosotros no vamos a saber que tiene colelitiasis. ¿O podemos saber? No, vamos a sospechar que tiene. ¿Me entienden? Sospechamos, pero no llegamos al diagnóstico. El dolor no te va a dar un diagnóstico exacto. ¿Muy bien? Entonces, la colelitiasis puede ser de dos tipos y de dos maneras. Una que es, vamos aquí a poner, sintomática, y la otra es asintomática. Muy bien. Una es asintomática y la otra es sintomática. ¿Qué quiere decir asintomático? Que no tiene ningún síntoma. Estamos como ejemplo a su compañera. Su compañera sabe que tiene cálculos en la vesícula biliar, pero ahorita ¿cómo está? Tranquila, está atendiendo la explicación, está escribiendo, no le molesta nada. Entonces, ella o su compañera es una paciente con colelitiasis asintomática. Bien, no le molesta, puede vivir. Hay gente que vive con cálculos y no siente ningún síntoma. ¿Y cuándo se detecta que tiene síntomas? Cuando siente un dolor, va al médico y el médico le pide una ecografía. Ah, señora, tiene piedras en la vesícula. Recién se entera que tiene cálculos. Muy bien. Entonces, esta colelitiasis asintomática, como no tiene síntomas, la vesícula no está inflamada. No hay un proceso inflamatorio. Muy bien. Ahora, y la otra parte, que es la colelitiasis sintomática, ¿qué quiere decir? Que va a tener síntomas, ¿no? Síntomas como un dolor cólico localizado en epigastrio, en hipocondrio derecho, que se irradia a la región lumbar o región escapular, posterior a la ingesta de alimentos colecistoquinéticos, por ejemplo, así le ponen, ¿no? Colecistoquinéticos, ¿qué quiere decir? Que son alimentos que van a hacer mayor contracción en la vesícula biliar. ¿Qué alimentos? Entonces, será frituras, bastantes carbohidratos, grasas, ¿no? Consumo de un huevo, de una salchipapa, un panchito, etcétera, ¿no? O un churrasco, por ejemplo. Entonces, ahí es cuando la vesícula elimina más bilis. ¿Por qué? Porque hay gran cantidad de grasa, ¿no? Porque la vesícula, ¿qué alberga? ¿O qué guarda? Bilis, pues, y la bilis sirve para absorber grasas. Entonces, ahí es donde hace una contracción, ¿para qué? Para eliminar bilis, ¿no? Entonces,
En primera instancia, los pacientes que tienen cálculos van a desarrollar lo que es un cólico biliar. Muy bien. O sea, ¿qué sucede? Su compañera sabe que tiene piedras en la vesícula biliar y va y su compañera le dice, mira, sabes que no hemos desayunado, vamos a comernos unos asaditos que están ricos, le dice ya, y le pone mayonesa y se come y al instante empieza un dolor cólico. ¿Saben cómo es el dolor cólico, no es? Las mujeres saben mejor cómo es el dolor cólico, ¿no? Porque ellas sufren cada mes con dolor cólico. Eso es un dolor tipo retortijón, característico de una víscera hueca. Solo las vísceras huecas producen dolor cólico, ¿no? El intestino, cólico. La vesícula, cólico, ¿no? El apéndice, cólico. El útero, cólico, pues víscera hueca, ¿no? Entonces, en primera instancia viene un dolor cólico de retortijón. Este dolor aparece posterior a la ingesta de alimentos. Muy bien. ¿Cuál es la característica de este cólico biliar? Que el dolor va a desaparecer, solo es horas nomás. Este dolor no pasa o no sobrepasa las 6 o 8 horas. ¿Qué quiere decir? Que es menor a las 6 o 8 horas. Esa es la característica del cólico biliar, ¿no? Viene, consume el alimento y empieza con un dolor cólico, ¿no? Del retortijón intenso, súbito, de gran intensidad, acompañado de náuseas, vómito. Pero el dolor va a cede el dolor, ¿no? ¿Y qué es lo que ha sucedido? Que estos cálculos que estaban en la vesícula biliar han descendido, ¿no? Y han hecho una obstrucción, pero una obstrucción parcial. No ha sido una obstrucción total en el cólico biliar, ¿me entienden? Una obstrucción parcial. Pero ¿qué sucede si el dolor se agrava y es mayor a las 6 o 8 horas? O sea, ¿qué pasa? Que el paciente está con dolor 6, 8, 12, un día con un dolor abdominal y no, ya no me pasa y se va tomando analgésicos. Entonces, este cálculo que estaba produciendo una obstrucción parcial se convierte en una obstrucción total. Muy bien, total. ¿Y qué sucede? Que ya empieza a acumularse líquido y empieza lo que es un proceso inflamatorio. ¿A eso qué se llama? Se llama colecistitis aguda. Más de 6, 8 horas. Muy bien. Y como es un proceso inflamatorio, ¿qué también va a tener el paciente? Fiebre. Muy bien. ¿Se entiende? Muy bien. Entonces vean, miren, la colelitiasis puede ser asintomática, la colelitiasis puede ser sintomática, podemos tener un cólico biliar, una colecistitis, o que estos cálculos, vean, que son tan pequeños, van a llegar a pasar y pueden llegar prácticamente a obstruir, ¿no? Lo que es el conducto colédoco, ¿no? La vía biliar principal, ¿no? Llegar a obstruir. ¿Y qué complicación nos va a dar? Una, ¿qué se llama? Si el cálculo está en el colédoco, ¿qué se llama? Es colédoco-litiasis, ¿no? Que es diferente a colelitiasis. Entonces, primero el nombre, ¿no? Colédoco y litiasis. Muy bien, una colédocolitiasis. ¿Se entiende, no? Entonces, ¿qué síntomas podemos tener en estos pacientes? ¿No? Si hay una colédocolitiasis,
una obstrucción, por ejemplo, uno de los síntomas principales que va a ser, aparte del dolor, todos van a tener dolor. ¿Qué otro síntoma puede tener este paciente? Ictericia, muy bien, ictericia, ¿no? ¿Por qué? Porque vean, la bilis que se produce en el hígado tiene que llegar a la segunda porción del duelo. ¿Y qué sucede? No llega. No llega. Entonces hay retención, una éstasis biliar, ¿no? Porque el flujo es continuo. No, el hígado no dice, hay una obstrucción, ya no produzcamos bilis. No, se va produciendo bilis, sigue. Entonces es como un grifo. Ustedes alguna vez han conectado un grifo a una manguera y cuando se tranca hay una obstrucción, ¿qué sucede? ¿Cómo se pone la manguera? Empieza a hincharse, ¿no ven? Empieza a hincharse. Lo mismo que hacen los conductos biliares. Los conductos biliares empiezan a dilatarse, ¿no? Empiezan a dilatarse. Y nosotros llamamos eso una dilatación de vía biliar. ¿Por qué? Por ecografía nosotros lo enviamos y nos dice hay dilatación de la vía biliar y automáticamente nosotros tenemos que pensar si hay dilatación es porque hay una obstrucción. ¿Muy bien? Ahora, esta bilis que está aquí es una bilis que está que no llega hasta la segunda porción, que está estancada, podríamos decir, puede llegar a infectarse con una bacteria. Y cuando hay una infectación, se infecta, se contamina lo que es la bilis, ¿qué va a formar? Otra complicación que se llama ahí colangitis. Muy bien. Entonces vean, estas son algunas complicaciones de la colelitiasis. Y la otra complicación ya habíamos visto, que es la pancreatitis. Entonces, si yo les voy a poner en el examen complicaciones de la colelitiasis, o yo les digo, mencione 3 complicaciones de la colelitiasis, ahí está: cólico biliar, colecistitis, coledocolitiasis, colangitis, pancreatitis. O sea, tienen ustedes para escoger, ¿me entienden? Tienen ustedes para escoger complicaciones. Muy bien. Entonces vayamos, miren, ahora vamos a ver lo que es la colecistitis. Muy bien, lo que es la colecistitis. Entonces vamos a ver una complicación de esta patología. ¿Se entiende, no? ¿O no? ¿Tienen alguna pregunta? Muy bien. Más claro que el agua no puedo explicarlo, ¿no? Entonces, bien, ya conocemos nosotros lo que es la anatomía. Muy bien, ya conocemos lo que es la anatomía. Entonces, vayamos leyendo primero lo que nos dice la definición de colecistitis. Colecistitis, entonces dice que es un proceso inflamatorio de la vesícula. Es un proceso inflamatorio de la vesícula debido a cálculos, ¿no? Es la principal causa, ¿no? Es la principal causa. También, dice, como también puede existir isquemia, puede haber trastornos de motilidad, puede haber injuria química directa, puede producir por infecciones de microorganismos, por parásitos, enfermedades de colágeno y reacciones alérgicas. Muy bien, entonces son varias causas, pero quiero que entiendan muy bien, la principal causa es por cálculos, por litiasis biliar. Muy bien, ¿qué dice? Los cálculos son la causa de colecistitis aguda en la mayoría de los casos. Entonces vamos a poner aquí un dato muy importante. 90 al 95%. O sea, si una persona tiene un dolor agudo, tú sospechas de una colecistitis, le vas a pedir una ecografía.
¿Pensando en qué? En una colecistitis. ¿Y cuál será la causa que vas a pensar? Hay un cálculo que está obstruyendo. Es un cálculo que está obstruyendo. Entonces, ¿por qué? Porque en el 90-95% es la causa los cálculos. Se debe a una obstrucción física del cuello de la vesícula o del conducto cístico, ¿no? Entonces hay un proceso inflamatorio y este proceso inflamatorio va a incrementar lo que es la presión de la vesícula biliar. Vamos, sí. Ahora, esto es lo que les decía. Dependiendo a la duración y del grado de obstrucción, puede dar un cólico biliar o una colecistitis. Entonces, lo que aquí les digo, depende al grado de obstrucción. El cólico biliar era una obstrucción parcial. La colecistitis tenía una obstrucción total, ¿no? Entonces ya estamos teniendo diferencias. Ahora, de acuerdo al tiempo, el cólico biliar tiene un dolor que no pasa las 6 o 8 horas. En cambio, la colecistitis, el dolor puede ser más de 6 o 8 horas, ¿no? Entonces ahí, sin tratamiento puede ocurrir complicaciones, ¿no? Vamos. Hay dos factores que van a determinar la progresión de la colecistitis. Uno, el grado de obstrucción y la duración de la obstrucción, lo que les decía, ¿no? Y ahí vayamos leyendo. Miren, si la obstrucción es parcial y de corta duración, si es parcial y de corta duración, el paciente experimenta un cólico biliar. Si la obstrucción es completa y de larga duración, el paciente desarrolla un cuadro de colecistitis. Muy bien, entonces son dos cosas diferentes. Vamos, miren, aquí está. Entonces, vean, ¿cuál era la principal causa de colecistitis? Cálculos, ¿no? Entonces vean, miren, etiología. Etiología es causa, ¿no ven? Etiología es la causa. Entonces, miren, el 90-95% colecistitis litiasa. Entonces, la causa es un cálculo biliar. Y vean, miren, ahí está, de 3.4 a 14. ¿No? Entonces, es una colecistitis acalculosa. Pero en realidad, este porcentaje estaría mal, porque sería entre 10 y 5%. ¿No? Entre 5 y 10%. ¿Cuál es la causa? Que no hay cálculos. Acalculosa, o sea que no hay cálculo. Entonces, ¿cómo vamos a entender eso? ¿Cómo será la colecistitis litiasa? Miren, vayamos. Primero en la colecistitis litiasa. Para la colecistitis litiásica, no sé si han escuchado alguna vez de las 4 Fs, que es frecuente la colecistitis o la colelitiasis. ¿Qué dice? ¿Por qué dice que son 4 Fs? 1, forte, que quiere decir pacientes de 40 años. O sea, pacientes generalmente son personas que tienen 40 años. Luego, fértil, o sea, generalmente en mujeres en edad reproductiva, de fertilidad. Luego, fémil, generalmente la colelitiasis se presenta en mujeres, fémil. Y FAC, que es obesidad. Entonces, son algunos factores de algunos pacientes que si tienen esto, ya puedes llegar a hacer también un diagnóstico. Si tiene 40 años, de sexo femenino, está en edad reproductiva y si es obeso. Muy bien. Entonces ahí dice 40 años, mujer, hay un promedio de índice de masa corporal que puede desarrollarse. Muy bien. Ahora, ¿en quiénes se puede desarrollar colecistitis sin presencia de cálculos? Entonces, esto es también algo que es lógica, es algo de lógica que tienen que utilizar ustedes. Por ejemplo, trauma, pacientes que han sufrido un traumatismo. Por ejemplo, su compañera estaba yendo en moto, o no, su compañero va en moto, sufre un accidente de moto, ¿no? Este paciente que ha sufrido un trauma, ¿no? Un politraumatismo, contusión, TEC, ¿dónde va a ir internado este paciente?
¿Dónde lo llevan a internar? Por múltiples contusiones. A UCI o terapia o no. Entonces, este paciente va a ir a UTI o UCI. Muy bien. Entonces, en ellos se puede presentar una colestitis aguda, paciente que está internado en UTI con un trauma. Muy bien. Otro, estancia prolongada en UCI o terapia. O sea, su compañero que ha sufrido un politraumatismo no tenía cálculo, estaba tranquilo, pero por su estancia prolongada en terapia intensiva, por los medicamentos, por el trauma que ha recibido, puede desarrollar una colestitis alitiásica. ¿Muy bien? Puede, es otra causa. Ahora, un cuadro con sepsis, un cuadro séptico. Estos pacientes se tienen que tratar, pero por la gravedad, ¿dónde se internan? ¿Dónde los internamos? Por la gravedad, por un cuadro séptico. UTI. UTI o UCI también, ¿no? ¿O no? Por ejemplo, una infección urinaria con una sepsis que tiene 36.000 glóbulos blancos, ¿qué van a hacer con ellos? Tienen que recibir varios antibióticos, tienen que realizarse colocarse un catéter en una vía central para recibir antibióticos. Entonces necesitan estos pacientes internarse en... Ahora, paciente que ha sufrido grandes quemaduras, ¿dónde se interna? ¿En UTI o no? Grande quemado, ¿qué tienes que hacer? Control de líquidos, ingresos, egresos, monitorización. Entonces, igual, en UTI. Nutrición parenteral total. Entonces, si es un paciente que está con un cuadro séptico, está con un traumatismo por múltiples contusiones, tiene grandes quemaduras, ¿son a ellos que reciben nutrición parenteral total o no? O un paciente con apendicitis le vas a dar nutrición parenteral total. No. O no sé, un paciente con neumonía, les ponen catéter y les dan nutrición parenteral total. No. Entonces, esto se les da a los pacientes que están internados en terapia intermedia o terapia intensiva, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, la colecistitis alitiásica, ¿en quiénes se da? Generalmente, en la mayoría de los pacientes que están internados en terapia intensiva. ¿O no? Ahí se los estoy demostrando. Es a ellos que... Entonces, alguna vez ha venido un paciente y viene y dice: me duele el hipocondrio derecho y mi ecografía dice que está inflamada, pero no hay cálculos, pero está inflamada, dice, está inflamada mi ecografía y la paciente está caminando. ¿Será que tiene una colestitis alitiásica? ¿Tiene o no tiene? Sí. ¿Ah? Sí. No tiene cálculos en la ecografía, pero dice ahí proceso inflamatorio, colestitis alitiásica. ¿Le crees o no le crees? Sí. No le crees, pues, no le crees. ¿Por qué? ¿En quiénes se presenta la colestitis alitiásica? ¿En quiénes? En pacientes que están en terapia. Entonces te dicen: opéreme mi vesícula, es mi vesícula, está inflamada, y la paciente está caminando. No, porque no cumple los criterios de colestitis alitiásica. ¿Me entienden o no? Van a caer en esto, por eso les estoy haciendo énfasis. ¿Entienden? Por eso les estoy haciendo énfasis. Bueno, vamos. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Los factores de riesgo: obesidad, uso de terapia hormonal, no de reemplazo, están relacionados con el aumento del riesgo de colestitis aguda o colecistectomía. Las 4 Fs, Astifat, Femily, Fertili, ya hemos hablado. Pacientes que hacen uso de estatinas, la tasa de recurrencia. Miren, después de manejo conservador, pueden desarrollar colecistitis aguda, ¿no? En 19 a 36%. Después de un drenaje percutáneo, 22 a 47%.
colelitiasis, miren, asintomática en un 40%, ¿no? Estos pacientes pueden desarrollar, no pueden tener síntomas de 5 a 10 años, pero cuando tiene síntomas se puede presentar en un 10% de la población, ¿no? Si desarrollan síntomas, 1 a 2% los asintomáticos desarrollan síntomas y 1 al 3% de estas complicaciones pueden desarrollar colecistitis, colangitis o pancreatitis, ¿no? Colecistitis puede realizarse una RSP en el 0.2 a 1%, ¿no? Ahora vayamos. Sí, las fases de una colecistitis. Miren, vamos a tener la primera fase, que es la colecistitis edematosa. Esta colecistitis es la primera fase y se va a desarrollar de 2 a 4 días, ¿no? ¿Qué hay? Hay presencia de líquido intersticial, ¿no? Aumento de los capilares y hay linfáticos dilatados. La pared está edematosa, pero histológicamente normal. La colecistitis necrotizante, que es la segunda fase, se presenta de 3 a 5 días, donde hay cambios edematosos con áreas de hemorragia y necrosis. Hay un flujo de sangre que obstruye, puede producir una trombosis y una oclusión. Entonces son fases, ¿no? La primera fase, si no se hace un buen tratamiento, puede llegar a la segunda fase. Y la tercera fase, miren, que es la supurada, ¿no? Existen áreas de necrosis y supuración, se evidencia un proceso inflamatorio de reparación, la pared se reduce debido a cambios fibróticos, ¿no? Y de esta fase puede llegar a lo que es la perforación, ¿no? Si no se hace un buen tratamiento o no se hace un tratamiento quirúrgico. Porque, ¿cuál es el tratamiento? La cirugía, ¿no? ¿Por qué hay una obstrucción? El único tratamiento es quirúrgico. Y hay otra fase, miren, la colecistitis crónica. ¿En quiénes se presentan eso? En pacientes que van a tener varios cuadros de cólicos biliares o colecistitis leves, ¿no? Existe atrofia de la mucosa y fibrosis de la pared de la vesícula. Entonces vamos a ver 4 fases, ¿no? 4 fases. Entonces vamos, miren, aquí vemos en un estudio tomográfico, se puede observar la vesícula aumentada de tamaño, vean, y hay líquido, vean, este líquido, ya sea por una perforación, ¿no? Por una perforación. Bueno, entonces, sigamos. Formas especiales, o sea, formas especiales de colecistitis. Uno, hemos dicho, la colecistitis acalculosa, o sea, hay inflamación de la vesícula sin cálculos. ¿Y quiénes se presenta eso? Pacientes que están internados en terapia intensiva, pacientes que tienen un trauma, pacientes que han sufrido grandes quemaduras, que utilizan nutrición parenteral. Entonces, todos esos pacientes pueden desarrollar colecistitis alitiasa. La otra, que esto es muy importante y esto va a entrar al examen, colecistitis enfisematosa. ¿En quiénes se presenta esta enfermedad? Colecistitis enfisematosa, ¿no? Yo les voy a preguntar, la colecistitis enfisematosa se presenta en pacientes, aquí están las respuestas, diabéticos, ¿no? Diabéticos. Muy bien, les voy a preguntar, ¿no? Como dice ahí, colecistitis enfisematosa, ¿cuál es su agente o qué bacteria produce esta colecistitis? Entonces, la bacteria va a ser un anaerobio que se llama Clostridium perfectus. Entonces, ya les estoy dando la respuesta a la pregunta. Ya hemos hecho, ahorita ya les he dado 3 preguntas de examen. La anterior ya les he dado 3, o sea, ya son 6. 6 por 2, 12 puntos más 2 puntos que le dan. Ya tienen 14 puntos regalados. O sea, belleza, ¿no? 14 puntos regalados, increíble. Entonces, esto es importante, ¿por qué? Porque si viene un paciente diabético a la emergencia, tu obligación es internarlo o tu obligación es referirlo al paciente con un cirujano. ¿Por qué?
Porque hay gran complicación que estos pacientes lleguen a que se perfore la vesícula y hagan un cuadro séptico. ¿Por qué? Porque pueden desarrollar una colecistitis enfisematosa. ¿Muy bien? Entonces, esta es otra causa. Ahora, otra causa, miren, especial. ¿Por qué se puede presentar colecistitis? Por una torsión de la vesícula. ¿Qué quiere decir? Que la vesícula se tuerce, ¿sí? Haga un giro. Entonces, cuando hay un giro, no va a poder salir las secreciones, ¿no ve? O sea, no va a salir la bilis. Entonces, ¿qué va a hacer? Aumento de la presión intraluminal y ya va a desarrollar un cuadro de colecistitis. ¿Me entienden? Entonces, es otra situación especial. ¿Bien? Lo que les estoy hablando son los criterios de Tokio. Esto ustedes lo pueden revisar por el internet, está ahí, es bonito, estos criterios de Tokio. Ahorita no estamos hablando, ahorita vamos a hablar de los criterios de Tokio, ¿no? Pero les estoy dando un pequeño resumen, ¿no? ¿Qué dice? Criterios diagnósticos y clasificación de la severidad, ¿no? Entonces, aquí vamos a ver, miren, para los criterios de Tokio vamos a tener 3 parámetros. Uno que va a ser antes, ¿no? Antes de entrar a los criterios de Tokio. Miren, vamos a tener varios signos para saber si hay una colecistitis o no. Miren, el signo de Murphy. ¿Qué es el signo de Murphy? A ver, ¿alguien sabe? Si alguien me explica cómo se hace el signo de Murphy, le voy a dar un punto más. Ya, su compañera, venga aquí, por favor. ¿O no quiere venir? Ya, hay otro que quiere decirme cómo es el signo de Murphy. Les voy a dar un punto. Mira, pueden tener 14 más 1, 15 puntos. No hay nadie. ¿Quiere salir? No quiere, se lo perdió. Ya, 2 puntos. Mira, pueden tener 16. Bueno, 3, 4 puntos. Ya vamos, a ver, por 2 puntos. Ya. Ya, ven, ahora sí, ven. Escuchen. Silencio. No sé si me equivoco. Uno tiene que buscar acá, entre acá y acá. No sé, ¿no? ¿Dónde es buscar acá? No sé. O sea, ya tocar y a la compresión. ¿En dónde tiene que tocar? En el flanco izquierdo, derecho. Pero me dicen el flanco. Flanco derecho. El flanco es grande. O sea, ¿dónde está? No. O sea, a lo que más fuerte. Bueno, miren, primero, se perdieron, miren, 2 puntos. Increíble. No puedo creer. No puedo creer. Bueno, para el signo de Murphy, primero tenemos que localizar el punto cístico, ¿no ves? Es como el apéndice, te dice el signo de Bloomberg. ¿Dónde es el signo de Bloomberg? En el punto de McBurney, ¿no ves? Así es, ¿o no? Entonces, para el signo de Murphy, tenemos que localizar el punto cístico. ¿Dónde es el punto cístico? El punto cístico es como que me digan, ¿dónde estás pasando clases? La UCEBOL. ¿Pero en qué lugar? No sé, en el bloque 8, pero no te da pues una información exacta, no te dice, estoy en el segundo piso en el aula 305, ¿no es? Es eso lo que yo quiero. No, para eso yo me puedo llegar a perder, estoy en el bloque 8, no puedo ir a dar vueltas, no voy a poder encontrar, ¿no es? Entonces, ¿qué dice? El punto cístico. El punto cístico dice que se traza una línea imaginaria del acromión al ombligo, ¿no? Se traza una línea imaginaria
y con el reborde costal hay una intersección. Entonces dice que ese es el punto cístico. Otra literatura dice que es también una línea imaginaria medio clavicular, y también en la unión de esta intersección es el punto cístico, ¿no? Allí es el punto cístico. Entonces bien, ustedes se trazan aquí reborde costal, muy bien, este es el punto cístico. ¿Cómo se hace la maniobra de Murphy? Entonces, le dices, ¿no?, el paciente en decúbito dorsal, tú le dices al paciente que inspire y que haga un apnea. ¿Qué quiere decir? Que deje de respirar, aguantando el aire, ¿no? ¿Y qué hace? Al inspirar, ¿qué sucede? Tú haces, ¿no? Tus pulmones se llenan de aire, ¿no ves? Y al llenarse de aire, ¿qué hace? Eso, y que baje un poco el hígado. Baje un poco el hígado y va a llegar a palparse la vesícula, ¿no? Porque está aquí metida la vesícula, no vamos a tocar, pero si hacemos, entonces el hígado baja, el reborde costal ya lo vas a poder tocar. Entonces le dices que haga un apnea al paciente y tú vas a hacer una palpación profunda en el punto cístico. Tú haces una palpación profunda. Si el paciente presenta dolor, o este apnea se corta porque está aguantando, al apretar, ¿no?, al hacer la palpación, entonces es un signo de Murphy positivo. ¿Bien? ¿Se entiende? Muy bien, perdieron 2 puntos. Entonces, vean, miren, el signo de Murphy se lo hace desde el año 1903. Tiene una sensibilidad, vean, de un 20 a un 65%, o sea, no es tan específico, ¿no? Y una especificidad de 79 a 96%, ¿no? Ahora, también hay otro, miren, el signo de Murphy sonográfico o ecográfico. ¿Cómo se hará eso? Lo mismo, pero con el transductor. Si el paciente presenta dolor cuando le están haciendo la ecografía y presenta dolor en el punto cístico con el sonógrafo, es el signo de Murphy sonográfico. ¿Bien? Bueno, pero miren, puede tener una sensibilidad de hasta el 86% y una especificidad casi hasta el 93.6%. Pero miren, con los criterios de Tokio vamos a llegar a una sensibilidad del 91.2 y una especificidad del 96.9, casi el 97%. Entonces, ¿a cuál vamos a confiar más? A los criterios de Tokio. ¿Lo ven? ¿Por qué? Porque tiene una alta sensibilidad y una alta especificidad, ¿no? Entonces, tenemos que ver cómo se hacen los criterios de Tokio. Miren, esto era lo que el punto de el signo de los. Vayamos, miren. Vamos a tener 3 parámetros. Miren, A, B, C. El A, que son signos de inflamación local. ¿Qué quiere decir local? En el área de la vesícula. Acuérdense, porque esto igual es pregunta de examen. Bien, área local es donde está la vesícula. Luego, signos de inflamación sistémica. ¿Qué quiere decir sistémica? Todo el cuerpo, ¿no? Local y sistémico. Y luego, hallazgos imagenológicos característicos de colestitis aguda. Entonces, vamos, miren, signos de inflamación local. Si el paciente tiene un signo de Murphy positivo, o hay dolor o masa o defensa en hipocondrio derecho, es positivo. O sea, si el paciente tiene signo de Murphy, o aunque sea dolor, o si tú palpas una masa, el A es positivo. A es positivo. Solo si tiene dolor ya es positivo para los criterios de Tokio. No necesitas que tenga hasta Murphy. Si siente dolor, es signo de inflamación local positivo, A positivo. Signos de inflamación sistémica. Si el paciente tiene fiebre, el B ya sería positivo.
O si le hacen laboratorios, la PCR es positiva, que es la PCR reactiva, ¿no? Del proceso inflamatorio. O si los glóbulos blancos están elevados. Si ya hay glóbulos blancos, digamos de 11.000, el B ya es positivo. Muy bien. Entonces, ¿qué quiere decir? Si A y B son positivos, tú sospechas de una colecistitis. ¿Vean? Si el paciente tiene un dolor en hipocondrio y tiene leucocitos de 11.000, ya es sospecha. Te apuesto que tienes colecistitis. Ya te estás imaginando que ya tiene un cuadro inflamatorio. En los hallazgos imagenológicos, miren, con la ecografía, engrosamiento de la pared más de 4 milímetros, tiene que haber aumento de volumen de la vesícula biliar, más de 8 centímetros de largo y más de 4 de ancho, cálculos retenidos o que haya líquido perivesicular, ¿no? Si la ecografía nos dice que hay un cálculo, si la pared está aumentada de tamaño, entonces el C es positivo. Y si suman los tres, ¿qué dice? El diagnóstico definitivo se realiza por el ítem A, B y C. Bien, entonces así llegamos a un cuadro de colecistitis, ¿no? Entonces si el paciente tiene dolor y tiene, aunque sea fiebre, entonces dile, hazte una ecografía. Se hace una ecografía y la ecografía te va a dar el diagnóstico ya. Te da el diagnóstico definitivo, no sospechoso, el diagnóstico definitivo. Entonces, miren, aquí vamos a ver, ustedes cuando vean, esto ya es para llegar a lo último, creo que hasta aquí no vamos a avanzar. Entonces, miren, esta es la vesícula biliar, aquí arriba está lo que es el hígado. ¿Cómo vamos a ver a un cálculo? Miren, ahí está el cálculo. ¿Qué sucede? Que las ondas sonográficas no van a pasar. Por lo tanto, vean, hace una sombra. El cálculo hace una sombra. Como yo que estoy aquí, miren, estoy aquí, las ondas no pasan por el cálculo, entonces hago una sombra. Lo mismo, vean, aquí llega el transductor, puede observar muy bien, pero no va a pasar lo que son los cálculos. Hace una sombra ecográfica que llamamos. Miren, entonces ahí está, ¿no? Entonces pueden observar, ¿no? Cómo está el cálculo. Ustedes pueden observar por una fotografía. Esto ya se los he pasado, ¿no? Bueno, ustedes lo van a ir revisando todo esto y vean, miren, ¿cuál es el tratamiento de elección? Colecistectomía. Colecistectomía, o sea, retirar la vesícula. ¿Cuándo es aconsejable retirar? Cuando ya empieza un proceso inflamatorio, ¿no? Ya es oportuno retirar. Bueno, ahí dice, miren, ¿qué procedimiento quirúrgico se prefiere? Entonces, ¿una colecistectomía laparoscópica o una colecistectomía abierta? Laparoscópica, ¿no? Siempre es recomendable una cirugía laparoscópica, ¿no? Recomendación 1, nivel A. Y ahí nos dice otra pregunta, ¿cuál es el momento óptimo para la colecistectomía, para la colecistitis aguda? Recomendamos que es preferible realizar una colecistectomía poco después del ingreso, particularmente cuando menos de 72 horas tiene transcurrido el cuadro de inicio de los síntomas. O sea, ¿qué quiere decir? Que se tiene que operar de manera rápida, ¿no? ¿Para qué? Para que evite o realice complicaciones. ¿Cuáles son las complicaciones que hay que evitar que sean asociadas a una colecistectomía laparoscópica? ¿No? Lesión de la vía biliar. Entonces, vamos nuevamente a esto ya lo último. Entonces, cuando hay cálculos, entonces la recomendación que dice colecistectomía, ¿no? Colecistectomía. ¿Cuál es la complicación? Dice ahí, más la complicación que hay que evitar, ¿no? La complicación más temida para el cirujano
para el cirujano es que tú hagas una lesión de la vía biliar. Esa es la complicación más temida del cirujano, ¿no? Porque cuando hay un proceso inflamatorio, todo esto está adherido, es difícil diseccionar. Entonces, cuando ocurre eso, lo único que tienes que hacer es quitarte de esta parte y suturar esta parte. ¿No? ¿Para qué? Para evitar que hagas una lesión de vía biliar, ¿no? Por eso es recomendable que los pacientes se operen rápido, porque si no, si demoran más tiempo, todo esto se llega a fibrosar, te sangra y puedes producir una lesión de vía biliar. ¿Cuánto creen que mide este conducto? El conducto colédoco, ¿cuánto mide? ¿Cuánto creen que mide? Un punto, 3 centímetros, no sé. Este conducto tiene un diámetro de 0.7 milímetros. Entonces, imaginen que se haga un corte. ¿Cómo vas a unir eso? ¿No? Es difícil, entonces tienes que hacer una cirugía complicada. Tienes que llevar lo que es el yeyuno, aquí cortar luego el yeyuno, hacer una asa de Yedersuk, es complicado. ¿Qué tiempo de vida le quitas al paciente? 10 años. ¿No? Entonces, eso es la peor complicación que puede tener, ¿no? Entonces, si te cuesta hacer por cirugía laparoscópica, es mejor que hagas una herida, ¿no? Y termines la cirugía. Muy bien. Luego hay sangrado o lesión de otros órganos también, ¿no? Los medicamentos van a ir ustedes leyendo, ¿no? Aquí están complicaciones, miren, de la colecistitis. Estamos hablando de la colecistitis, perforación de vesícula, peritonitis biliar, absceso pericolecístico o fístulas biliares. Ya van a ir leyendo porque son complicaciones de la colecistitis. No es complicación de la colelitiasis, ¿no? Muy bien. Bueno, tenemos dudas.